Señor. Amén, amén y amén. Usted le puede dar un aplauso al Señor. Aleluya. Puede tomar su lugar. Y una vez más, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a la comunidad del Rey. Para los que van a tomar nota, el tema de hoy se llama la obra del Espíritu Santo en el corazón. La obra que el Señor hace, que el Espíritu Santo hace, es una obra en el corazón del hombre. Cuando estamos hablando del corazón, hermanos, no estamos hablando del músculo que brinca, ¿verdad, hermanos? Que late. No está, ese no es, de ese corazón no es que habla la Biblia, sino que el corazón es lo mismo que nosotros también le llamamos, o que la Biblia le llama, el alma. También es el hombre de adentro, el que nació de nuevo, el que Él vino a salvar. Porque recordemos, hermanos queridos, que nuestro cuerpo es un tabernáculo, es una morada del alma, o sea, de ese hombre interno que yo le voy a llamar corazón. Cuando el hombre muere, ahí se queda el estuche, ahí se queda, se pudre, se convierte en polvo, porque del polvo fue tomado. Entonces, hermanos queridos, para que sepan que dentro de usted hay alguien y que dentro de usted también hay algo. Y la obra del Espíritu Santo es dentro de nosotros, es interna, es espiritual. Y es cierto que Él nos usa para hablarle a la gente de una manera externa, pero para comenzar la obra en la gente igual dentro del corazón. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Zacarías capítulo 4. Vamos a ver algunos pasajes de las Sagradas Escrituras y vamos a luego a compartir la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Zacarías capítulo 4, libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice así: entonces, Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló él, y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con espada, dice, no con ejército. En este momento, este hombre llamado Zorobabel, se le había encomendado la construcción del templo. Y cuando el Señor le está hablando que no es con espada, que no es con ejército, sino que era con el Espíritu, le estaba hablando, hermanos, de la construcción del templo de Dios que somos nosotros. No tiene que ver absolutamente nada, algo externo, algo de este mismo mundo. Nosotros solamente somos un instrumento, pero la obra del levantamiento del nuevo templo de Dios, que es usted, un templo puro, santo, un templo consagrado y dedicado a Él, para morada de Él, no es con espada, no es con ejército, es exclusivamente por medio del Espíritu Santo. Nada, absolutamente nada de lo que Dios quiere hacer en nosotros es de otra forma, sino que todo es por medio del Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo, hermanos, entonces no es de Dios. Vamos a ver otro pasaje más. Gálatas capítulo 3, libro de Gálatas capítulo 3. Les recomiendo que lean, hermanos, las cartas del apóstol Pablo para que cuando prediquemos de ello, por lo menos usted, un día de esto me decía mi esposa, cuando usted está predicando, dice, yo
leo mucho, me dice ella, leo las cartas, las termino y vuelvo a empezar de nuevo y las termino y vuelvo a empezar de nuevo. Dice, entonces cuando usted está predicando, todo eso viene a mi corazón, lo que leí, lo que no entendí, se me aclara. Tienen que convertirse en lectores de la Biblia, hermanos. Si no, yo no sé usted cómo va a experimentar la obra de Dios si no conoce las Escrituras. En el capítulo 3 entonces del libro de de Gálatas, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos. Es como una regañada que les está dando el apóstol a estos hermanos de Galacia. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3. Tan necios sois, les dice. Está enojado el apóstol. Esa palabra necios es fuerte, hermano. Y tan necios, tan majaderos, tan sorompos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu. En el original, hermanos, es muy importante. No dice y hace. En el original dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hacía maravillas en vosotros. No usa ni hace ni entre, sino aquel que os suministra el Espíritu y hacía maravillas en vosotros. La preposición en es importante, hermanos. Pongámosle siempre cuidado a las palabritas, a las letras, a las comas, a los puntos. Eso es importante, hermanos, para que nosotros podamos entender. No es lo mismo hablar de entre, aunque tampoco es que no se pueda entender lo que yo quiero enseñarles. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hacía maravillas entre vosotros. Lo hacía, dice él, lo hacía. Lo que hacía, esas maravillas. Maravillas son milagros, son cosas grandes que él hacía. Dice, lo hacía por las obras de la ley o por el oír con fe. Es interesante, hermanos, cuando lo vemos, cuando lo leemos así como se lo dije en alguna versión, hermano, especialmente en el Nuevo Testamento interlineal, que es muy apegado al texto original, lo dice así. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el hombre comienza a vivir el cristianismo practicando cosas para agradar a Dios, él deja de moverse, de hacer cosas. Nosotros, hermanos, usted y yo, comenzamos nuestra vida en Cristo por el Espíritu. Nosotros no sabíamos nada, hermanos, de la Biblia. Perdónenme, hermanos, es que estoy resfriado. Nosotros no sabíamos nada de la ley de Moisés. Nosotros no sabíamos nada de la Escritura, de la religión judía, por decirlo de alguna manera. Nosotros no sabíamos nada del viejo pacto. Nosotros no sabíamos nada del Antiguo Testamento. No entendíamos nada, no sabíamos nada. Y así vino el Señor a nuestro corazón. Y si usted tiene memoria, se va a recordar que comenzó un gran cambio en usted sin que usted estuviera practicando cosas, sin que usted estuviera practicando ritos, ceremonias, comidas, bebidas, tradiciones, etcétera. Y comenzó un cambio, por lo menos esa fue mi realidad.
Pero de repente nos comenzaron a enseñar cosas, hermanos, a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer allá. Bueno, esta experiencia, esto que leemos acá, fue lo que comenzó a suceder con la gente de Galacia o de Gálatas. Que les comenzaron a decir, tienes que practicar esto, tienen que practicar lo otro, tienen que hacer esto, tienen que celebrar esta fiesta, tienen que practicar este rito, esta ceremonia. Y entonces cuando ellos comenzaron a hacer eso, por eso es que el apóstol Pablo se enoja y le dice, tan necios sois, ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne. Cuando la Biblia habla de andar en la carne, no se refiere nada más a andar emborrachándose o drogándose o fornicando o adulterando o en fiestas como diciembre, que la gente se enfiesta, ¿verdad? Eso también es de la carne. Pero también, hermanos, el esfuerzo humano por cambiar, el hacer cosas, el practicar yo cosas para agradar a Dios, también eso es de la carne. Eso también es algo producido por nosotros. Y entonces Pablo le dice, ustedes son tan necios que comenzaron por el Espíritu, como diciéndole, acuérdense que ustedes comenzaron oyendo por fe. Por eso él les dice ahí, él les dice en el versículo 5, mira lo que les dice. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hacía maravillas. ¿Por qué hacía maravillas? Porque en el momento en que nosotros comenzamos a practicar cosas para ser mejores, en ese momento el Espíritu deja de hacer maravillas. De hacer maravillas en nosotros. Las maravillas Él las hace en nosotros, las que nosotros las experimentamos. Qué raro, ya yo no tengo ganas de hacer esto. Y de repente usted, hermano, así como como una obra instantánea, por decirlo de alguna manera, ya usted no quiere volver a practicar aquellas cosas. De repente ya usted, hermano, no aborrece, ya usted no murmura, ya usted no critica, ya usted no volvió a leer el horóscopo, a creer en las brujerías. De repente, claro, el Espíritu comenzó a hacer maravillas en usted. Y si seguimos, hermanos, véanlo bien, hermanos, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas o hacía maravillas en vosotros, no entre, sino en vosotros, dentro de nosotros. Por eso el tema se llama la obra del Espíritu en el corazón. Jesús dijo que de adentro salía lo malo, ¿sí o no? ¿Dónde está lo malo? ¿No está dentro de nosotros? Lo malo, hermanos, lo malo está dentro de la humanidad, dentro de todos los hombres. Dentro de todos los hombres hay una maldad. Hay algo feo morando en ellos, moviéndose en ellos, que los hace comportarse mal, que los hace tener miedo, que los hace estar, hermanos, en amargura, en rencor, que los hace deprimidos, que los enferma dentro. Eso no es un invento mío. Jesús lo dijo, de dentro del corazón sale lo malo. Y entonces, el que hacía maravillas en vosotros, dice Pablo. Claro, había, hermanos, los Gálatas eran un pueblo pagano que no conocían nada de la religión, que no conocían nada de la ley, que no conocían nada de Moisés, que no conocían nada del viejo pacto. Y el Señor estaba haciendo maravillas. ¿Por qué? Mira lo que dice, hermano. Versículo 5 dice, aquel que os suministra el Espíritu y hacía maravillas en vosotros, dice, lo hacía, aquí dice lo hacía por las obras de la ley o por el oír con fe. Es una pregunta. ¿Ven el signo de pregunta? Esas maravillas se las hacía porque ustedes estaban practicando cosas. Me meto 30 días de ayuno. Apóstol, entonces no hay que ayunar. Sí hay que ayunar, pero no ese ayuno de comida. El ayuno de Isaías 58, de hablar nuestras propias palabras, de hacer nuestra propia voluntad. Ayunar, hermanos, nuestros deseos.
ayunar nuestros deseos malos, etcétera. Lean Isaías 58 para que vean. Dice las maravillas que él hacía, porque había dejado de hacerlas. Ellos habían vuelto a caer a la carnalidad, estaban otra vez volviendo a la carne y estaban, hermanos, volviendo a las prácticas viejas. Usted se acuerda, nosotros le llamábamos el primer amor a nuestros primeros días, meses en el Señor. ¿Será que algunos nunca han experimentado eso? Pero interesante que dice Pablo, esas obras, esos milagros, esas maravillas que el Señor hacía en vosotros, me libertó, ya yo no tengo, yo no sé qué pasó, pero ya yo no tengo miedo. Nunca se me va a olvidar, hermano, que yo me convertí al Señor y durante mucho tiempo estuve arrastrando una culpabilidad, hermanos. Me sentía tan culpable de algo que yo había hecho en el mundo. Y un día se quitó eso. Oí a alguien que predicó sobre el poder de la sangre de Cristo, algo que está en Hebreos capítulo 9, y dice: cuánto más la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de toda mala conciencia. Era una acusación, era una mala conciencia que estaba arrastrando. Siempre eso me hacía sentirme culpable de algo que había hecho, no había sido liberado. Pero un día, hermano, oyendo a alguien hablar, porque en aquellos años, estoy hablándole de hace 35 años atrás o más, se predicaba el evangelio. Los hombres eran ministros de Dios de verdad, eran ministros competentes. Y entonces dice acá, las maravillas que el Señor hacía, sí, porque dejó de hacer maravillas en ellos. No se veía, hermanos, dejó de verse el cambio que venía ejecutándose día con día. Ya no se veían el cambio. Hermanos, ¿cuántos de ustedes todavía están luchando con cosas en sus vidas? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de los que me estarán viendo por la internet? Luchando 20 años, 30 años. Uno de las cosas que me redarguye mi corazón y que me duele es cuando yo veo que no hay cambios en la gente, que la gente no cambia, que la gente no es transformada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el Espíritu no está haciendo maravillas en ellos. ¿Y por qué? Ojalá que Dios hoy nos ayude, porque cada día que pasa nosotros deberíamos de ser más semejantes a Cristo. Deberíamos de tener muy claro, hermano, que todo lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer enfocado en el propósito de Él. Yo creo que todos sabemos cuál es el propósito de Él: conformarnos a la imagen y a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Hacernos cada día más semejantes a Él, que seamos más semejantes a Cristo. Por ejemplo, acá en Gálatas capítulo 4 verso 19, Pablo decía que sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. En Romanos 8 dice que hasta que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, que para eso nos llamó, que para eso nos escogió Dios. Y entonces, hermano, Dios venía haciendo, dice Pablo, el que hacía maravillas entre ustedes lo hacía porque ustedes estaban practicando y guardando la ley, o porque ustedes estaban oyendo con fe. Obviamente, hermanos, es por el oír con fe que nosotros vamos a experimentar las maravillas de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, quiere hacer maravillas en ti. Quiere libertarte de todo lo que usted, hermano, sabe que no está bien. Y no solamente me refiero a esas cosas feas, carnales, pero que también, hermanos, enfermedades también es de la carne y también Él quiere libertarlo. La liberación de Dios es interna, es en el corazón. Él viene a libertar nuestra alma.
Y Él lo hace por el oír con fe. Recibimos el Espíritu Santo por el oír con fe también. Pero se perdió eso. Se perdió en aquella iglesia. Por eso Pablo le dice: oh insensatos. Y después le dice: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Saben qué es comenzar por el Espíritu? Es oír por fe. Hermanos queridos, usted necesita ponerle cuidado a los verdaderos ministros del Señor. Necesitamos verdaderos ministros del Señor, hombres verdaderos de Dios, porque los verdaderos ministros de Dios, Dios nos va a hablar a través de ellos. Dios nos va a decir lo correcto. Ayer o antier escuché, hermanos, a esta señora que llaman Yesenia Ten, y que yo veo que algunos de ustedes la escuchan, les gusta. No sé ni por qué. Se los he dicho muchas veces, tengan cuidado, hermanos. Estaba hablando del diezmo. ¿Y saben qué estaba diciendo esta babosa? Dice: el diezmo es el impuesto que nosotros le tenemos que pagar a Dios. ¿Es verdad? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? Con razón hay un montón de gente, hermanos, que se vuelven en contra del diezmar. Pero así como dijo eso, dice un montón de cosas más. Y eso fue lo que pasó aquí, hermanos, en esta iglesia de Gálatas. Y eso es lo que ha pasado en la mayoría de las iglesias en el mundo. Por eso tenemos tanta división. Denominaciones hasta para tirar para arriba. Tal vez usted no está muy familiarizado con eso de denominaciones. Los bautistas, los nazarenos, los de Asamblea de Dios, los de la Iglesia de Dios Pentecostal, los pentecostales, los presbiterianos, los católicos, los mormones, los adventistas y el montón de iglesias independientes que hay. Un día esto me decía el pastor Ale, subiendo aquí para arriba, para los guidos, dice: subí y habían 27 iglesitas ahí, en las casas, en las esquinas, en todo lado. ¿Saben por qué, hermano? Porque se salen de otra, van a un lugar, se salen de ahí, porque no están de acuerdo con aquello que están enseñando ahí, y entonces se van a hacer otra. Y tenemos una sarta, hermanos, de iglesias, de denominaciones, de grupos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de oír al Señor. Porque necesitamos ministros de Dios. Y ustedes tienen que pedirle a Dios también por eso. Señor, usa a nuestros pastores, que nos hablen, Señor, de parte tuya. Y entonces Pablo les dice a estos Gálatas, les dice: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar en la carne. Tan necios sois. Y luego, volviendo al versículo 5, les vuelve a decir, hermanos: aquel pues que os suministra el Espíritu y hacía maravillas entre ustedes, ¿lo hacía por las obras de la ley? ¿O por qué? ¿O por el oír con fe? Si usted me escucha hoy con fe, yo le estoy diciendo que el Espíritu de Dios que está en ti, si usted, hermano, lo tiene, entonces dígale: Señor, libérame de esto, transfórmame de esto, quítame esto, no quiero ser así, no quiero tener esto. Y hermano, y usted va a comenzar a ver al Espíritu haciendo maravillas en usted, maravillas extraordinarias. De repente ya usted no va a querer practicar aquello. De repente aquel mal carácter ya no va a operar más. De repente aquella envidia ya no va a moverse más. De repente aquella enfermedad ya no va a estar más en tu cuerpo. De repente aquellos miedos, temores y todas esas cosas ya no van a estar, porque usted está oyendo con fe. Así es como Él opera, hermanos. Que Dios me ayude para llegar a lo que yo quiero llegar hoy. Pero así se llama el tema, la obra del Espíritu Santo en vosotros. Quisiera que viéramos otro pasaje más. Mateo capítulo 3. Yo digo
bienaventurados algunos de ustedes acá, hermanos, que no se contaminaron con la Biblia le llama Babilonia. Muchos de ustedes, hermanos, llegaron a esta iglesia. Y si ustedes son cuidadosos y celosos, usted va a comenzar a caminar bien y Dios va a comenzar a hacer cosas grandes. Hay otros más viejos, hermanos, que nosotros también caímos en esto que le pasó a los Gálatas, pero ahorita se los explico más adelante. Es posible que a algunos de ustedes les digan, pero en su iglesia no practican eso. Y algunos de ustedes, hermanos, están creciendo en el Señor, ya comenzaron a crecer. Y están entendiendo que el que hace maravillas entre nosotros o en nosotros no es porque yo haga cosas, sino por el oír con fe. Por el oír con fe. Él hace maravillas en nosotros porque escuchamos con fe. Él le muestra a usted lo que hay en usted. De repente usted comienza a darse cuenta que eso que usted, hermano, que ese comportamiento, que esa actitud tuya no es agradable a Dios, que eso no es lo que Dios, que eso Dios no lo quiere en ti, que eso es del viejo hombre, de la vieja naturaleza, y que eso, hermano, el Espíritu del Señor, porque el que hacía maravillas en aquellos, el que obraba en aquellos, era el Espíritu Santo. Por eso él dice, lo recibiste por las obras de la ley. O sea, tuvieron que pagar un precio para recibir el Espíritu Santo, les dice Pablo. Tuvieron que meterse en 40 días en ayuno para recibirlo. Tal vez alguien dirá, entonces ustedes no ayunan. Nosotros, hermanos, nosotros debemos ayunar, como dice Isaías 58. Ahora, si usted no quiere comer, es cosa suya. Pero créame que por dejar de comer 2 días, 3 días, 20 días, hermano, no va a pasar nada. Más bien es un peligro. Ay, yo quiero llegar a eso ahí. Más bien es peligroso, hermanos. Porque algunos están buscando el poder en las cosas que ellos hacen, y el poder está en usted. El poder está en usted. No es con espada, no es con ejército. ¿Con qué es? Con mi espíritu. Ese es el poder. Y si usted ha oído con fe o está oyendo con fe, en el momento, hermano, en que usted crea que Él es el poder de Dios y que usted debe recibirlo, entonces usted lo recibe por el oír con fe. Así leímos, ¿verdad? Así leímos en Gálatas. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que se recibe? Por el oír con fe. Y ese, hermano, este Espíritu que es el mismo Señor en nosotros, Él es el que hace maravillas en nosotros. En nosotros. Hoy yo estoy hablándole de parte de Él y en el poder de Él, llevándolo a usted a que se conecte con el poder que está dentro de ti. Y que usted entienda, hermano, que para Él no hay nada imposible. No estamos buscando a un Dios en el cielo, detrás de las nubes. Él no está ahí. Él está en usted. Y para Él no hay nada imposible. Cualquier enfermedad que usted tenga, Él la sana. Él. Y cualquier, eso que le llaman ataduras, cualquier atadura, Él la quita. Recordemos, hermanos, que todo el enfoque de Dios está en el propósito. Todo lo que Dios quiere hacer es llevarnos a nosotros a la conformación de su Hijo, que seamos semejantes a su Hijo. Totalmente imposible para nosotros los hombres. Nosotros no nos podemos hacer a nosotros mismos semejantes a Cristo. No podemos. Y entonces, hermanos, tanto en esta iglesia de Gálatas llegaron otros predicadores a decirle a las personas que si ellos no hacían esto y que si no practicaban lo otro,
que tenían que seguir guardando el sábado, que tenían que seguir comiendo algunas comidas, que tenían que seguir practicando algunas prácticas, porque si no, no iban a agradar a Dios, que Dios se iba a apartar de ellos. Y más bien en el momento en que comenzaron a hacer lo que esos falsos predicadores, por eso es que Pablo más atrás en Gálatas dice, por eso es que les digo que lo lean, hermano, léanlo, y si usted no entiende, no importa, léalo y termina y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer. Dios le va a dar entendimiento. Dígale al Espíritu que está en ti, ayúdame a entender la Escritura, ábrame los ojos del entendimiento. Y por eso Pablo le decía a los Gálatas, si alguno les predica otro evangelio del que yo les he predicado, dice, ese sea maldito, anatema. Y hoy tenemos a muchos hombres, hermanos, predicando otro evangelio. No el evangelio de la fe, el evangelio que es el oírlo y el oírlo. Yo escribí aquí en mi bosquejo hoy y puse, lo más importante para nosotros debe ser oír a Dios, oír al Señor. Hermano, en el caso de esta iglesia de Gálatas, ellos escuchaban a Dios a través del apóstol Pablo. Ellos oían al Señor a través de este hombre. Ojalá que Dios levantara un montón de predicadores y predicadoras semejantes a este Pablo. Había un hombre muy bueno que se llamaba Apolos. Dice que era poderoso en las escrituras, pero no era entendido en el pacto de Dios, en la obra de Dios. Entonces Priscila y Aquila lo tomaron y se lo llevaron por aparte. Me imagino que lo invitaron a tomar café. Le dijeron, Apolo, vieras que lo invitamos a la casa, queremos hablar un ratito con usted. Y lo comenzaron a ubicar, le comenzaron a enseñar el verdadero evangelio. Y de repente aquel hombre elocuente, poderoso en las escrituras, ahora es un entendido también de las escrituras. Y ahora él va a ser doblemente eficaz e eficiente y provechoso para ellos. Necesitamos predicadores así, hermanos, porque si no la iglesia nunca va a cambiar. Dios no está pensando, mis hermanos, en que nosotros la medio pasemos en este mundo, en que hayan, hermanos, ese tipo de manifestaciones que creo que la semana pasada les decía, de que la gente se cae al suelo. Ve unas payasadas en las iglesias, hermanos. Y lo peor de todo es que hombres que sean considerados grandes, porque cuando nosotros, hermanos, hacemos cosas para buscar el poder, para buscar la unción de Dios, nos estamos exponiendo al engaño. Cualquier persona que diga voy a hacer esto para que Dios me use, voy a hacer esto otro para que Dios me use más, esa persona se está exponiendo a un poder diferente al que ya tiene. Lo que nosotros necesitamos es oír con fe. Oír con fe, escucharlo con fe, oír con fe, hermano. Eso es lo que usted necesita, oír con fe. Amén. Diga amén. Diga, yo necesito oír con fe. O sea, oír creyendo. ¿Se acuerdan que les dije el domingo pasado, hermanos, de una iglesia muy grandotota por allá en Colombia? Hacen unos congresos anuales. Y a mí yo no estoy mintiendo, porque yo fui ahí unas 3, 4 veces. Un día de esto me invitaron, que iba a estar por acá en Costa Rica. Y digo, no, ni loco, ¿qué voy a ir a hacer? Si ya yo conozco lo que hacen, ya yo sé lo que están haciendo ahí, lo que hacen. Y entonces decía, mire, los está moviendo por allá, véanlo, allá se está moviendo. No, pero ya no está, ya se está. Porque entonces había un grupillo por allá gritando y brincando y cayéndose. Y ya no está por allá, ahora está por allá y ahora está por allá y ahora, hermano. Y eso es como una manipulación psíquica que les están haciendo a las personas. Porque estos predicadores se expusieron, hermano, se comenzaron a buscar el poder por practicar cosas. Y entonces, hermano, si el poder está en ellos, no tienen que hacer nada. Lo que tienen que hacer es oír con fe y predicar a Cristo. Pero, hermano, claro, comienzan a suceder esas cosas. Y suceden porque un poder engañoso ha venido sobre ellos. Y que parece que es el Espíritu Santo. Parece, pero no es. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es hacer al hombre a la imagen y a la semejanza de Cristo.
Esa es la obra de Él. No es otra, hermanos. Que nosotros seamos transformados a la imagen de Él. Por eso Pablo dice: el que hace maravillas en vosotros. Claro, hermano, porque el problema está en nosotros. ¿Qué es lo que necesita nuestro mundo, hermanos? ¿Qué es lo que necesita? Cambiar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, si yo le pregunto, o que usted mismo dice: ay, Dios mío, mi hermano lo que necesita es cambiar, mi nuera necesita cambiar, mi suegra necesita cambiar, mi cuñada necesita cambiar, mi cuñado necesita cambiar? ¿No es cierto, hermano, que siempre estamos pensando en eso? Mi hermano, es que mi hermano tiene que cambiar, lo que necesita es un cambio. ¿Ven? Y eso es lo que Él vino a hacer, a cambiar al hombre, a cambiarlo adentro, a quitar adentro lo que está, a hacerlo nuevo, a hacerlo semejante a Cristo. Por eso las maravillas y los milagros y las proezas que hace el Señor es dentro de nosotros, dentro del hombre, hermanos, en nosotros. Pero bueno, vamos a leer, hermanos, el pasaje que les dije, Mateo capítulo 3, versículo 7. Pongan cuidado a esto, hermanos. Mateo capítulo 3, dice el verso 7. De que habla acá, al ver él es Juan el Bautista. Entonces dice: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían ¿a qué, hermanos? ¿Venían a qué? ¿Venían a qué? A su bautismo. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Porque el bautismo en agua era el bautismo de Juan. Era el bautismo de Juan. Ellos iban al bautismo de Juan, al bautismo que Juan bautizaba con agua. Por eso dice: venían a su bautismo, para que Juan los bautizara en el bautismo de Juan. Entonces, hermanos, terminamos de leer el verso 7. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo a ustedes, les está diciendo, que por hacer esto ustedes van a cambiar? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo que porque ustedes van a hacer esto van a convertirse en seres agradables a Dios? Ahora pasemos al versículo 11 de este mismo capítulo 3. Versículo 11. Juan el Bautista sigue hablando. Dice: dice él, yo. Le está diciendo a la gente que está llegando. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Dónde? En agua. Por eso les decía, pónganle cuidado a las palabritas. En agua, o sea, lo que está diciendo es: yo a ustedes los sumerjo al agua. Dice: eso es lo que yo hago, Juan el Bautista. ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? Sumergirlos en el agua. Eso era lo que hacía él. A ese bautismo se le llama el bautismo de Juan. Lo leímos en el verso 7. Entonces les dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará vuelve la preposición, o sea, Él los va a meter, Él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow. Y luego dice que ese que bautiza, dice, tiene su aventador en la mano. El aventador es como algo que sacude, que limpia, que barre. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Usted y yo somos la era de Él. Él limpiará su era, su iglesia, la iglesia de Él, no las iglesias locales. Hay miles y millones de iglesias locales. Una cosa es las iglesias locales, que nosotros somos una iglesia local, y otra cosa es la iglesia de Cristo.
Y entonces dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo, o sea, los hijos verdaderos de Dios, en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista, hermanos, ya no existe. Juan ya no vive, ya Juan se murió. Por lo tanto, ya no bautiza más en agua, porque él ya no existe. Pero la diferencia en cuanto al Señor es que el Señor sí está vivo. El Señor vive. Él ha venido a morar a nuestro corazón. Usted le abrió su corazón. Si usted no le ha abierto el corazón, ábraselo en esta noche. Y entonces Él viene, y ¿sabe a qué viene? A bautizarte en el Espíritu Santo y en fuego. Esa es la obra transformadora. Esa es la obra que nos cambia la imagen del Señor. Ese bautismo en el Espíritu Santo y en fuego es un proceso de, hermanos, hasta que muramos. Y a eso es que Pablo se refiere allá en el libro de Gálatas. Tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu. El apóstol Pablo entendió perfectamente esto acá. Recordemos que el apóstol Pablo andaba con Lucas. Lucas escribe uno de los libros. Si ustedes leen este mismo pasaje en el libro de Lucas, está igual. Y él entendió que ese bautismo en Espíritu Santo y fuego es la obra del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, transformándonos, cambiándonos, libertándonos, y que sucede por el oír con fe. Necesitamos, hermanos, este tipo de predicaciones como la que yo le estoy dando a usted. Él, hermano, Él está en usted, y Él, hermano, quiere limpiar la era que es usted. Él quiere quemar la paja, las cosas del diablo, las obras del diablo, y hacer maravillas en nosotros. Es Él el que las hace, hermanos. Si a partir de hoy usted se vuelve a Él, si a partir de hoy usted lo cree y le dice: aquí estoy, Señor, cámbiame. Ya yo no quiero ser así. Yo no quiero tener esto y yo no quiero tener esto otro. Yo quiero ser como tu Hijo Jesucristo. Yo quiero que tú me transformes. Yo quiero ser conformado a la imagen del Señor. Yo quiero ser cada día mejor, más santo, más glorioso, más puro, más recto, más íntegro. Entonces vamos a tener una iglesia, hermano, que no tiene mancha ni arruga, hombres con la mente de Cristo. Entonces vamos a tener comerciantes, hermanos, porque no quiere decir que los hijos de Dios no puedan tener una empresa, no puedan tener un negocio. Sí, pero, hermano, un hombre de Dios, una mujer de Dios que está experimentando la obra del Espíritu Santo en su corazón, es una persona que tiene la mente de Cristo. Es una persona difícil de que la engañen, pero tampoco va a ser alguien que engaña. Va a ser un comerciante extraordinario. Va a ser, hermano, un jefe extraordinario. Un día de estos hablaba con alguien y me decía: uy, es que el jefe de nosotros nos trata muy mal, es muy grosero, nos humilla delante de la gente, nos trata mal delante de las personas. Tenemos una corrupción, hermanos, dentro de los gobiernos y en todo lado terrible. La gente roba. Un día de esto fui, hermanos, a un lugar donde yo compraba las frutas y las verduras, y había un muchacho trabajando ahí. Esta semana pasé y ya no estaba. Y le pregunté al hombre, es un muchacho extranjero que vino, no es nicaragüense, vino de otro país. Tiene su esposa, un hijo y otro que viene de camino porque habíamos hecho amistad. Y le digo: ¿y qué pasó? Ya no está fulano. Y me dice: no, es que tenía cosas muy raras él. Y no sé si sería que estaba robando, no sé si sería que estaba, no sé. La cuestión es que pierde su trabajo. Ahora la esposa que está embarazada y el niño que tiene, y es extranjero, ¿cómo va a ser? En la iglesia, hermanos, del primer siglo habrían empresarios. Había gente muy rica en esa iglesia. Pero gente, hermanos, donde el Espíritu del Señor estaba haciendo maravillas en ellos. O sea, estaban experimentando este bautizo. ¿Por qué la necedad de estar buscando el bautismo con el agua? El de Juan. Hermanos, y entonces ¿saben qué se inventaron? Porque es un invento.
le pusieron el bautismo cristiano, que es exactamente el mismo de Juan, pero nada más que le cambiaron el nombre. Es la misma mona con diferente vestido. Ya Juan no puede bautizar, Juan se murió. Pero ¿cuál es la bendición suya y mía? De que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, o en espíritu, no con, sino en Espíritu Santo y fuego, está vivo, vive y está dentro de nosotros. Se llama el Señor, el que suministra el Espíritu y hace maravilla. Dice en vosotros, ese está hablando del Señor. No necesitamos de Juan ni del otro, necesitamos de ese que resucitó de los muertos, que venció la muerte, que venció el pecado y que ha venido a morar a nuestro corazón para bautizarnos. Entonces, ¿qué bautizaba Juan el Bautista? ¿Qué era lo que Juan bautizaba? El cuerpo físico. Eso era lo que él bautizaba. Él metía el cuerpo físico en el agua. Pero Jesús no bautiza cuerpos, porque el cuerpo, hermano, es polvo, y cuando el hombre muera, este tabernáculo se va a destruir. Entonces, ¿qué bautiza el Señor? Él bautiza el hombre de adentro. Nosotros le llamamos alma. El hombre nuevo, el que nació de nuevo. Ese lo bautiza él. A ese él lo está perfeccionando. Por fuera seguimos siendo lo mismo, hermano. Yo lo veo a usted, hermano. Usted por fuera, tal vez lo único que cambia es que si dentro está realmente él haciendo maravillas en usted, hermana o hermano, quizá la diferencia que haya es que su rostro va a comenzar a irradiar una alegría, porque el corazón alegre, si yo estoy gozoso por dentro, esa alegría se refleja en la cara, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a hacer más guapos, hermanos, más bien nos vamos a hacer cada día más feos. ¿Sabe qué decía Pablo? Decía, aunque este cuerpo se va desgastando, dice, el otro se va renovando, el de adentro. Claro que se va desgastando, hermano. Ya algunos tienen que caminar con su bordón. Ya algunos caminan inclinados, ¿verdad? Como la canción aquella de viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina lerdo, como perdonando al tiempo. Entonces nos vamos haciendo viejos y caminamos más lento. Sí, ya ahora, hermano, ya las marcas de los años ya se ven en la cara, ya se ven en las manos. Pero, hermano, pero por dentro nos vamos renovando si estamos escuchando al Señor con fe. El problema es, hermanos, que algunos, sí, tal vez entendieron que ya Juan el Bautista no los puede bautizar en su bautismo. ¿Cuál era el bautismo de Juan? En el agua. Entonces le cambiaron el nombre. Ya no es el bautismo de Juan, sino es el bautismo cristiano, así le llaman. Pero la Biblia no habla de ningún bautismo cristiano. La Biblia nos habla a nosotros del bautismo de Cristo. Él nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces la venida del Señor a nuestro corazón del Espíritu es para bautizarnos, hermano. Entonces cuando nosotros comenzamos a oír con fe, Él nos comienza a bautizar. ¿Y en qué es que Él bautiza? En Espíritu Santo y en fuego. Dice que hay un aventador en su mano, limpiará su era y quemará la paja. Eso es de lo que nos está hablando a nosotros. Es de este hombre viejo, hermanos, de este hombre de adentro que está siendo perfeccionado de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu. Pero cuando nosotros, hermanos, nos volvemos a los pobres y débiles rudimentos, cuando a usted le dicen, hermano, que si usted en esa iglesia no creen en ese bautismo en agua, sálgase de ahí. Ven, hermanos, que lo están metiendo a las obras. ¿Por qué se tiene que salir? ¿Qué es que ese bautismo salva? Ojalá que me escucharan unos 20,000 pastores de esos que no tienen visión, que no tienen revelación del Señor.
Y muchos hermanos, por eso yo decía al principio que muchos de ustedes son dichosos, hermanos, porque ustedes ustedes no sabían nada, igual que los Gálatas. Los Gálatas no sabían nada de bautismo, los Gálatas no sabían nada, hermanos, de leyes, de guardar sábados, de guardar fiestas, de nada de eso. Ellos no sabían nada. A ellos les predicaron a Cristo y a este crucificado. Y comenzaron, hermanos, por eso dice Pablo: tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu. Ellos comenzaron a oír a Pablo. Pablo en una ocasión dijo: a mí Dios no me mandó a bautizar ese bautismo. Pero Pablo sí predicaba del bautismo. Él hablaba de este bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Ese es el que necesitamos, y usted lo tiene dentro de usted, el que te bautiza. Si usted le dice: bautízame, Señor, bautízame, bautízame, entonces el Señor va a hacer lo que Él hace, el bautismo. Si usted le dijera a Juan el Bautista: Juan Bautista, me bautizas, ¿sabe qué haría Juan? Lo agarra y lo mete al agua, hermana Gina. Lo clava ahí al agua, lo sumerge en el agua. Gracias a Dios que Él se murió. Gracias a Dios que Dios lo quitó del camino. Y ya no existe Él. Ya no puede hacer eso. Quedaron los sucesores. Que Dios los quite también. Pero ahora quedó el Espíritu del Señor. Ahora está Él en usted. Ahora está Cristo en usted. Y Él, hermano amado, si usted le dice: bautízame, Él te bautiza. Si usted le dice: Señor, bautízame, haz tu obra completa en mí, Señor, haz tu obra, entonces el Señor hace esa obra. Ese bautismo del Señor es de hoy, es de mañana, es de pasado mañana, es de siempre. Usted va a ir como va la luz de la aurora, que va en aumento, cada día es mejor, cada día es mejor. Pero si nosotros nos volvemos a los rudimentos y nos volvemos a la carne, ¿qué es volverse a la carne? A que yo tengo que hacer cosas para agradar a Dios, a que yo tengo que practicar esto y practicar esto otro para agradar a Dios. Hermano, el que hacía maravillas, el que comenzó a hacer maravillas en usted, dejará de hacer las maravillas, como sucedió en los Gálatas. Se detuvo la obra, apagaron el Espíritu. ¿Habrá aquí alguien, hermanos, que se apartó del Señor un tiempo? Usted apagó el Espíritu. Lo apagamos. Y algunos, tal vez usted se ha hecho la pregunta: qué raro, pues, porque es que no cambia. Tanto tiempo de estar en la iglesia y no cambia. Porque el que hace maravillas ha dejado de hacer maravillas. Ya no está haciendo maravillas en él. Pero ¿por qué no cambia? Tanto tiempo en la iglesia y no cambia. Parecen, hermanos, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un día dicen algo bonito y otro día dicen algo feo. Así parecen. Es una mezcla rarísima. Un día sí, otro día no. Pero, hermano, porque eso es el evangelio que están escuchando, otro evangelio. No el evangelio, hermano, de la salvación, de esa venida gloriosa. De repente Dios mandó a Juan externamente para que practicara el bautismo, para que bautizara a la gente en agua. El último que Juan bautiza es a Jesús, ya no tenía que hacerlo más. Y ahora Juan dice: yo los bautizo a ustedes con agua, pero viene alguien más poderoso que yo. Los que entendieron, ¿sabe qué hicieron, hermanos? Los que entendieron se fueron con Jesús. Unos poquitos entendieron y ya no anduvieron más con Juan el Bautista, ya lo dejaron. Y entonces esos hermanos metecarbón, esos que siempre hay, hermanos carboneros, ¿verdad? No sé si me entienden el término. Esos que meten cizaña, llegaron donde Juan el Bautista y le dijeron: Juan, ¿te diste cuenta de algo? Que los que andaban con usted ya no andan con usted, ahora se fueron con él. Porque usted, como usted dijo, que él bautizaba con Espíritu Santo y fuego, ahora ya ellos se fueron con él y te dejaron botado. Y Juan les dice: yo les dije a ustedes que yo no soy. Ya yo les dije a ustedes. Yo les dije a ustedes que yo no soy el que tiene la esposa, no soy yo.
Yo solo soy el amigo de la esposa, del esposo. Pero el que tiene la esposa es él. Es lo normal que se vayan con él. Es más, váyanse ustedes también. Vayan con él. Porque ustedes necesitan que él haga en ustedes la obra. Ustedes necesitan que él los bautice a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Porque yo apenas los puedo meter al agua. Yo lo que hago es mojarles la parte externa, el físico, lo natural. Y eso ustedes no los va a cambiar. Ustedes nunca van a llegar a ser nuevas criaturas porque yo los meto al agua. Eso no va a producir en ustedes absolutamente nada. Pero si lo siguen a él, sí. Porque él tiene un aventador en su mano. Y él los va a bautizar a ustedes. Él los va a meter a ustedes en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego, hermanos? Quema, purifica. ¿Saben cómo purifican el oro, hermano? ¿Saben cómo lo purifican el oro? Lo meten al fuego. ¿Sabe cómo purifican la plata? La meten, hermanos, al fuego. Y entonces el fuego quema las impurezas y queda un oro puro o una plata pura. Y entonces, hermano, la única manera en que usted y yo podamos ser purificados es que el Señor nos meta en el fuego. En el fuego, ese fuego que dijo Juan el Bautista, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, Milton. Usted necesita que yo lo meta ahí, pero yo también. Pero que, hermano, que nos meta ¿cuánto tiempo? Toda la vida, hermanos, todos los días. El problema de los Gálatas, hermanos, fue que ellos habían comenzado en el Espíritu, pero comenzaron, hermanos, en la carne. Tan necios sois que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora andáis en la carne, les dice Pablo. Ustedes, les dice, recibieron el Espíritu porque ustedes hicieron cosas, ustedes pagaron un precio o porque ustedes habían oído con fe. Y yo me imagino todo ese mundo, hermano, toda esa gente. Uy, que está enojado el apóstol. Sí, estaba enojado. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Porque ustedes se metieron 40 días en ayuno, porque ustedes, hermanos, se metieron al agua, porque ustedes comenzaron a practicar cosas, o porque comenzaron a oír con fe. No, Pablo, de verdad, perdón, lo recibimos por oír con fe. Nosotros no sabíamos nada. Me parece a los Gálatas diciendo, nosotros no sabíamos nada de esas cosas. Usted nunca nos habló de esas cosas. Nosotros no sabíamos nada de la ley ni de prácticas. Nosotros no sabíamos nada de la circuncisión. Nosotros no sabíamos nada de guardar los sábados. Nosotros no sabíamos nada de días de reposo. Nosotros no sabíamos nada de comida ni de bebidas. Nada. Usted no nos hablaba de eso. Usted nunca nos habló de nada de eso. Ni siquiera nos metió al agua. Sí, les dice Pablo, sí. Yo les hablé a ustedes siempre del Señor en el corazón de ustedes. Yo siempre les hablé de Cristo en sus corazones. Yo siempre les dije a ustedes que Él es el que los va a transformar, que Él vino a un propósito y que ese propósito solo Él lo puede llevar a cabo. Permítanle a Él hacerlo. Díganle al Señor, usted, hermano, ¿qué milagro necesita en usted? Dígasle a Él, hermano, dígaselo, Él está en usted. Y verá cómo Él va a quemar esa obra del diablo que hay en usted. Uy, es que no he podido dejar de esto. Hermano, no has podido, porque usted oiga lo que decimos. Es que no he podido cambiar, no he podido dejar esto. Ve que estamos nosotros luchando por cambiar, por ser diferentes. Hermano, ahí se va a llevar toda la vida. No es que yo tengo que dejar esto, es que Él me lo quite. Y alguien podría decir, bueno, pero se puede hacer uno pasivo. No, nada de pasivo. Muy activo. Señor, aquí estoy. Señor, límpiame de esto, libérame de esto, transfórmame de esto, cámbiame en esto, Señor, y quiero que tú fluyas a través de mí, que te manifiestes a través de mí. Este evangelio no es una carga. Este evangelio, hermano, no es legalista. Este evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Es poder de Dios para salvación.
Y de repente comenzamos a ver una iglesia santa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque aquel que tiene la esposa, él mismo se la está preparando. Eso fue lo que Juan el Bautista dijo. Yo les dije a ustedes que yo no soy el esposo es él es el que tiene la esposa. Yo solo soy el amigo del esposo, y yo me alegro de lo que está pasando. Yo me alegro que todo el mundo se vaya con él. Yo me alegro que todo el mundo lo siga a él y que a mí me dejen solo. Yo me alegro de eso. Pero hermanos, hay un montón de ministros que ellos están preparando la gente para ellos. Mis hijos espirituales les llaman a algunos. Mis ministros, mis iglesias. Y algunos hermanos que me están oyendo van a tener que salir de ahí. Y usted, ministro que me escucha, vas a tener que decirle: no soy yo. Yo solo soy el amigo del esposo. Síganlo a él. Vayan a él para que él los bautice. Búsquenlo a él para que él haga la obra en ustedes. Vuélvanse a él y él va a hacer la obra. Él los va a libertar. Y de repente, hermano, el que robaba ya no roba, y el que mentía ya no miente, y el envidioso ya no es envidioso. Y entonces tendremos familias maravillosas, matrimonios extraordinarios. Ya no habrán divorcio, ya no habrán adulterio, ya no habrán, hermanos, más obras de la carne operando en nosotros, porque nosotros no estamos caminando en la carne más. Tan necios sois que, habiendo comenzado en el espíritu, van a comenzar ahora a caminar en la carne, les dijo Pablo a ellos. Pero hermanos, eso es lo que está pasando en la iglesia hoy. Una iglesia caminando en la carne. Deberíamos, hermanos, tener cuidado a quién escuchamos. Si a mí, hermanos, si yo tuviera que buscar una iglesia para congregarme, ¿sabe qué busco, hermanos? Yo no buscaría una iglesia que tenga butacas. No es que las butacas sean malas, está bien. Escuchar uno el mensaje de Dios en una butaca bien rico es bonito, ¿verdad? ¿Verdad, Richard? Entonces, pero esa no sería mi motivación. Uy, es que vieras qué bonita esa iglesia. Uy, toda es de butacas. Yo no buscaría eso, pero no estoy en contra. Eso no tiene que ver nada con la iglesia del Señor. Está bien, la comodidad está bien, no hay problema. No hay ningún problema. O yo no buscaría entonces una iglesia por el lujo. Uy, es que vieran las luces ahí, hermano. Es que, vea, es como estar en un concierto y hasta se cantan solos. Es como estar en un concierto de esos que hacen en el estadio. Perdón, como esos que hacen en el Estadio Nacional. Luces de todos los colores, rayos láser, cañones y todo eso. Mira qué bonito, y una pantallota y usted ve al pastor en la pantalla. Yo tampoco buscaría eso. Bueno, pero es que en esa iglesia se preocupan mucho por la familia. Yo tampoco buscaría eso. Uy, ahí hay unos programas tan bonitos para los niños y para los jóvenes. Yo tampoco buscaría eso. ¿Saben qué buscaría? Le pondría cuidado a lo que predican en ese lugar. Esa sería, hermanos, eso es lo que yo buscaría. Lo que se predica en ese lugar. ¿Están predicando sobre el propósito de Dios para todos los hombres? ¿Están guiando a la gente para que el Espíritu del Señor haga con ellos lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo hacer con los hombres? Si no están haciendo eso, ¿para qué butacas? ¿Para qué luces? ¿Para qué tarimas de lujo? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el propósito de Dios no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo en el hombre, hermano, ¿para qué? Debemos de ponerle mucho cuidado, hermanos, al predicador. ¿Qué está enseñando? Pablo comenzó, hermanos, en la iglesia de Gálata bien, pero se comenzaron a meter otros hombres, otros predicadores, y comenzaron a predicarle otro evangelio. Y Pablo les dice: tan necios sois, ustedes comenzaron por el Espíritu. ¿Cómo es que ahora están otra vez? ¿Cómo es que se han vuelto a la carne?
¿Cómo? O insensatos. Porque ellos comenzaron a escuchar, hermanos, lo que se escucha hoy en un 95-98% de todas las iglesias. Por eso hay tanta división. Por eso, hermanos. Porque las iglesias comenzaron a desarrollar su propia visión. Y entonces, hermanos, hay para todos los gustos. Las iglesias hoy son como los restaurantes. Usted dice, no, yo no voy a ese restaurante, no me gustó, voy a ir a otro. Y entonces, hermanos, hay 40,000 restaurantes en la ciudad, tenemos donde escoger. Igualmente así hay 40,000 iglesias. Algunos piensan que eso es una bendición, que qué dicha que hay tantas iglesias. No, no es ninguna dicha. No es ninguna dicha. Es una desgracia más bien, hermanos. Eso. Si lo que se está enseñando ahí no está basado en lo que Dios quiere hacer con el hombre. Efesios capítulo 1 dice que lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo se le llama el propósito eterno de Dios. El cambiar a los hombres a la imagen y a la semejanza de Dios. Y el bautismo en el Espíritu Santo, esta venida de Cristo o del Espíritu a nosotros, es para bautizar a este hombre interno. Yo le llamé corazón hoy, para bautizarlo. Y aunque por fuera, hermanos, no se ve el cambio, aunque por fuera usted se va desgastando. Muchos de ustedes, hermanos, llegaron aquí, eran chiquillos, jovencitos. Ya algunos de ustedes, hermanos, ya están viejos. Yo conocí a algunos de ustedes con 13 o 14 años. Ahora ya tienen 40 algunos. Cuando tenían 20 eran guapos y ahora no. Ya van para atrás. Vean las fotos, hermanos. Yo veo las fotos de muchos de ustedes y digo, uy, mira cómo era guapo. Era guapa la hermana. Pero ya no. Porque eso es lo normal. El hombre externo se va desgastando. Pero el interno, hermano, usted está siendo cada vez más semejante al Señor. Estamos, hermanos, no estamos andando en la carne. Estamos andando por el Espíritu Santo en el Espíritu. Y manifiesto es la persona que anda en el Espíritu, la persona que es bautizada, que está experimentando el bautismo. Recuerden que el bautismo de Cristo es un bautismo de todos los días. De todos los días. Todos los días tenemos que ser bautizados en Espíritu Santo y en fuego. Y el hombre que está experimentando eso, o la mujer que está experimentando eso, cada día es más semejante a Cristo. Y ustedes van a comenzar, hermanos, si de nuevo se vuelven, hermanos, si ustedes comienzan a desechar el hacer, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer esto otro. Vean, hermanos, que nosotros practiquemos cosas para buscar el favor de Dios o el apoyo de Dios o el respaldo de Dios o el poder de Dios es peligrosísimo, porque yo no tengo que buscar el poder de Dios, porque el poder de Dios ya está en nosotros. Ya el poder de Dios está en usted. Vuélvase a Él. Vuélvase a Él. Dígale a Él que te llene, que te liberte, que te cambie. Dígaselo. Dígaselo. Y usted va a comenzar a experimentar maravillas en usted. Y cuando usted ve a una persona, hermanos, en el mundo, usted sabe que es lo que esa persona, usted tiene que hablarle de la obra que Cristo quiere hacer en el corazón. Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte. Lo primero que tiene que hacer es recíbalo. Reciba al que bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Recíbalo. Porque para muchos el que bautiza en Espíritu Santo y fuego está fuera de ellos. Y ya Él no va a bautizar el cuerpo. Ya Él no bautiza cuerpos físicos. Eso lo hacía Juan el Bautista. El que bautiza en Espíritu Santo y fuego no bautiza cuerpos. Bautiza adentro, bautiza el alma, bautiza al hombre que nace de nuevo. Y ya no bautiza con agua, bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Ven, hermanos.
Y eso es lo que necesita ese que, hermano, ese que llaman habitante de la calle. Eso es lo que necesita el más rico del planeta, el más millonario del planeta. Eso es lo que necesita el sacerdote o la monja. Eso es lo que necesitan algunos pastores, hermano, que están predicando y no están experimentando esa obra. Eso es lo que necesitan muchos apóstoles, hermanos. Eso es lo que necesitan, hermanos, los obreros, los que recogen la basura, pero también los que trabajan en las oficinas. Eso es lo que necesita, hermanos, el albañil y el ingeniero industrial o el ingeniero civil. Eso es lo que necesita, hermano, el paciente que se sienta para oír a un psicólogo, y eso es lo que necesita el psicólogo también. Entender que hay alguien que tiene que hacer una obra dentro de ellos que se llama Cristo el Señor, y que Él ha venido para bautizarnos en Espíritu Santo y en fuego, pero que primero lo recibimos. La gente, hermanos, que buscaba a Juan el Bautista fueron al río donde él estaba, a la orilla del río, y llegaron y se encontraron con él. Y Juan le dice: ¿a ustedes a qué vienen? ¿A que nos bautices en tu bautismo? Ahora, hermanos, nosotros nos vamos donde Jesús para que nos bautice. Él ha venido a nosotros a bautizarnos. Y ese bautismo, hermano, es lo que nosotros le llamamos la santidad. Ese bautismo es lo que nosotros le llamamos la salvación. Ese bautismo es lo que él dice en Colosenses, que Él nos traslada de la potestad, del poder de Satanás, y nos lleva al reino de su amado Hijo Jesucristo. Todo eso es una obra interna que Él quiere hacer, y que no lo hace, hermanos, por las obras de la ley, sino por el oír con fe. ¿Cómo lo hace? Por el oír con fe. La vida en Cristo comienza oyendo con fe, y la vida en Cristo tiene que terminar oyendo con fe. Esto no es de practique esto, deje de hacer esto y practique esto otro. No se trata de eso, hermanos. No es deja de hacer esto y comienza a hacer esto otro. No se trata de eso. Esto se trata de: Señor, bautízame. Señor, haz maravillas en mí. Señor, tengo esto y tengo esto. Señor, todavía hay mucho del viejo hombre en mí. Señor, todavía hay mucho de la vieja naturaleza en mí. Señor, necesito que tú me bautices, Señor. El Señor dice: ¿de verdad quieres eso? Ok, a eso he venido, a bautizarte en Espíritu Santo y en fuego. Traigo un aventador en mi mano y limpiaré la era y quemaré la paja en fuego que nunca se apaga. Amén. ¿Y a su nombre? Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo se llamaba el tema? La obra del Espíritu Santo en el corazón. ¿Qué es el corazón? El alma, el hombre de adentro. Si ustedes, hermanos, cortan un árbol, ustedes van a ver que ese árbol tiene un corazón. Y a veces es más grueso el corazón que la cáscara y que la parte de afuera. Bueno, hermano, dentro de cada uno de ustedes hay un hombre, hay una nueva criatura, esa que nació. Y a esa el Señor la quiere tomar y perfeccionar, y hacerlo cada día a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces nuestra estadía en esta tierra, hermanos, será una estadía de reflejar al Señor, de manifestar al Señor. Usted será, así como dice también en Gálatas en el capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Y entonces vamos a comenzar a andar en amor. Nos vamos a amar. Ahora me contaba mi hermana Lorena de un muchacho que ella le ha estado hablando del Señor y orando por él. Dice: cuando lo vi me dolió en mi corazón. Eso se llama amor. El amor se manifiesta de muchas formas. A veces es un amor gozoso, amor. A veces es un amor misericordioso. A veces es un amor compasivo. A veces es un amor, hermano, que se detiene para no pecar. Gozo. Porque el fruto es el amor. No son 9 frutos, es un fruto que se expresa de mucha manera. Y el fruto se llama amor. O sea, lo que Dios va a hacer
de nosotros es un hombre que ama, un hombre como Cristo. El amor es Dios y nos va a hacer así, hermanos. Parece esto, hermanos, muy imposible. Claro que es imposible, hermanos. Cuando los hombres dejaron de entender el propósito de Dios y de confiar en la obra del Espíritu Santo, comenzaron a inventarse cosas, prácticas, ceremonias, ritos. Haga esto, deje de hacer aquello. Y comenzaron a surgir las religiones, hermanos. El montón de sectas y grupos y denominaciones. Iglesias libres, iglesias no libres, iglesias que practican esto, iglesias que no. Y es una división horrible, hermanos. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, la obra del Señor, entonces Él va a comenzar a hacer esa obra dentro de nosotros. Y cuando esa obra está siendo llevada a cabo, va a haber un fruto. El fruto del Espíritu es amor. O sea, lo que significa es que el hombre o la mujer que está siendo bautizada por en el Espíritu, no por, sino en el Espíritu, esa persona va a convertirse en alguien que es una expresión de amor. Solo lo puede hacer Él, hermanos. Y ese amor se manifiesta como gozo, paz, paciencia, benignidad. Y entonces esta hermana Lorena es una benignidad, también la palabra es bondad. Entonces comienza la persona, usted comienza a ver a la gente y usted comienza a sentir dolor por ellos. El amor se comienza a manifestar hacia ellos. Y usted no se va a quedar hermano, no puede quedarse en paz sin que usted vaya a hablarle a esa persona y a comenzar a orar por esas personas. Porque el amor, hermano, brotó en tu corazón. Porque ya no andamos en la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son toda la porquería que ya sabemos, hermanos. Sino andamos, y el fruto del Espíritu es el amor. El resultado del bautismo en el Espíritu es que nosotros, el viejo hombre, el viejo carnal, el viejo natural, va a ser destruido y vamos a comenzar a andar en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Amor. Usted no va a dejar, hermano, de hablarle a la gente. Usted no va a maltratar a la gente. Usted va a ser un comerciante extraordinario. Pero así extraordinario, con la mente de Cristo. Imagínese lo que es, hermano. Usted tiene una empresa y usted, hermano, dirige su empresa con la mente de Cristo, como Cristo lo haría. No roba, no maltrata a sus empleados. Más bien, a todos tienes un tiempo especial para que ellos también conozcan a Cristo. Eso, hermano, eso es el resultado del bautismo de Cristo. Es la desaparición, el exterminio del viejo hombre y el resurgimiento, la resurrección y el crecimiento hasta la madurez del nuevo hombre. Yo le llamé corazón, pero es el alma, el hombre de adentro, el que nació de nuevo. Una obra, hermanos, que solo la puede hacer el Espíritu del Señor. ¿Y cómo la hace Él? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo me estarás oyendo hoy, hermano? ¿Cómo me estarás oyendo? Mañana o ahora mismo, en el bus, en la calle, caminando, como sea. Usted siempre va a estar: Señor, ayúdame, yo quiero ser diferente, Señor. Uy, Señor, cámbiame esto. Señor, yo sé que no está bien que sea así. Entonces tendremos mujeres, esposas, hermanas, tremendas esposas, tremendos maridos, tremendos hijos, tremendos padres, tremendos empresarios, tremendos empleados. Tal vez usted no tiene el talento para tener una empresa, pero usted, hermano, es un empleado de un cristiano, de un hombre, hermano, que refleja la gloria de Dios en su vida. Y usted es un extraordinario empleado. Hoy le decía un día de estos a un muchacho, cuando Jacob llegó donde el suegro y comenzó a trabajar para el suegro,
Y ya al tiempo, Jacob le dijo, ya me voy a ir porque yo tengo que comenzar a trabajar para lo mío. He trabajado mucho para usted. Y entonces el suegro le dijo, no te vayas. Dice, porque yo me he dado cuenta que desde que tú llegaste aquí, todo ha comenzado a caminar y a fructificar. Hermano, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios trabaja en un lugar, un verdadero hijo que está siendo bautizado en el Espíritu Santo y en fuego, hermano, ese hombre ora por esa empresa, hermano, el hombre de ahí se va a dar cuenta, el dueño, que por causa tuya es que a él está yendo bien. Llegó, hermanos, un general que se llamaba Naamán. Tenía una empleada que era temerosa y amante de Dios. Y el hombre era un leproso. Y la empleada le dijo, ¿sabe qué? Mire, si usted busca al profeta de Dios, vaya donde el profeta, que el profeta le dé instrucciones y usted se curaría de la lepra. Y aquel general, hermanos, era el jefe de la guardia de aquel país. Fue donde el profeta Eliseo, y Eliseo lo mandó a que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Ese río Jordán nos simboliza a Cristo. Y hermano, y a la 7ª vez el hombre quedó completamente limpio, gracias a una empleada llena de Dios, extraordinaria, de esas personas que están entendiendo que no es con espada, que no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Póngase de pie.